Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Plática Juvenil, episodio número 20. Soy Nathan Olivas y hoy concluimos lo que es nuestra serie de la salud mental. Y agradecemos de antemano a todos los que se han unido a la visión de Plática Juvenil. Agradecemos a todos los que se han suscrito a nuestro canal de YouTube, los que nos están siguiendo en las redes sociales. Muchísimas gracias. No tienen ni idea el apoyo, el respaldo que ustedes nos dan, nos anima para seguir adelante, así que muchísimas gracias. Así que hoy tomamos este tiempo y vamos a hablar sobre el último tema de esta serie y es sobre el tema del suicidio. Y antes de empezar queremos tomar este tiempo y hablarle directamente a la gente que ha sufrido quizá una pérdida en el hogar, un ser querido, un amigo, un compañero de trabajo. Lo sentimos mucho, estamos con ustedes. Este mensaje para ustedes. Quizá usted ahorita se encuentra en este momento difícil. Quizás usted ha tenido deseos o pensamiento de suicidio, o quizás conoce a alguien que esté pasando por esto. Este programa es diseñado para hablar sobre este tema y de ser un apoyo para ustedes, para que no se sientan solos, solas. Queremos que sepan que hay alguien, no nomás orando por ustedes, pero aquí hablando sobre este tema para que Dios use esto para bendecir su vida. Así que Pepe, Adriana, vamos a tomar este tiempo de hablar el tema más difícil. Creo que hemos pasado por varias, ¿cómo se dice? Hurdles, trabas que se han levantado, sí. Que han detenido de que hablemos sobre este tema. Y yo sé en lo espiritual el por qué, y por eso quiero agradecerle a ustedes primeramente por estar aquí, de tener la valentía de hablar de esto, porque sé que ustedes han tenido que pasar por esto de una manera también, y yo honestamente los admiro porque yo los veo y quizás son temas delicados que no se pueden hablar todo en detalle, pero hay gente alrededor que está sufriendo hoy mismo. Y si no hablamos, si no tomamos ese riesgo y decir yo estoy sufriendo o tengo a alguien que perdió su vida, necesito ayuda. Es importante de verlo de esa forma, porque si no hablamos, como lo hemos mencionado, las cosas no van a cambiar. Y quiero empezar, Adriana, hablando sobre algo que hablamos antes de empezar a grabar y hablaba sobre los pensamientos, sobre este tema, que a veces lo malinterpretamos a veces o queremos diagnose, se dice en inglés. Queremos empezar a diagnosticarle a la gente y no, pues tú tienes esto y te veo, y eso es peligroso. Sí. Porque con esas cosas, como dicen, no se juegan. Y creo que eso es importante de saber, porque todos nomás vemos a alguien triste y de volarles, o está deprimido, tiene depresión, tiene ansiedad. Comenzamos a nombrar enfermedades que son enfermedades. Comenzamos a diagnosticar a gente, pero pronunciar esas palabras hacia ellos. Oh, usted tiene depresión, usted tiene ansiedad, usted es bipolar, usted es schizophrenic, usted es esto, usted se quiere suicidar. Y literalmente la palabra de Dios dice que tenemos poder en nuestra lengua, en nuestras palabras. Y estamos, como creyentes, estamos hablando de una perspectiva de creyentes, ¿verdad? Estamos maldiciendo a la persona. Estamos básicamente diciéndoles que ellos tienen algo que quizá ellos no tienen, y lo tomamos muy a la ligera. Y el problema es que, quizá la persona sí lo tenga, quizá la persona sí esté pasando por esas cosas, sí tenga esa enfermedad, pero ¿cómo le estamos ayudando? Y hablando sobre el suicidio, que es un tema sumamente delicado, es bien delicado, casi me rajaba de estar aquí. Palabra mexicana, casi. ¿Cómo se dice más así como la... ¿Más sofisticado? Sí, más sofisticado, como la báscula. Es una pesa, pero una báscula. ¿Cómo se dice así, rajar más
más así como... Es que yo soy mexicano, eso está bien. No, pues más bien, no, la verdad, yo me estaba desanimando a estar aquí. Muy eso bien. es a lo mejor, más profesional. Me desanimaba estar aquí, casi me desanimaba, casi me echaba para atrás, casi, eso también es una... No, está bien, está bien. Ok, muy bien. Estoy aprendiendo aquí, pero casi... y sí, porque esta semana íbamos a grabar, ¿verdad? Y algo sucedió y no pudimos grabar la primera vez que intentamos. Y luego ayer también se presentaron unas cosas que a lo mejor y sí, no. Y luego hoy también. Sí. Y le mandé un mensaje a Nathan y le dije, ¿sabes qué? Mejor grabamos otro día, ¿verdad? No, o más tarde, o otro día. Y luego dijo, no, vamos a grabar hoy. Y yo en mí decía, ¿cómo me salgo de esto? ¿Cómo le digo que no? Que no? En una forma sofisticada, ¿verdad? Pero bueno, aquí nos tiene Dios y aquí vamos a hacer lo que Él nos impulse a hacer. Y igual estando aquí sentados, que duramos como una hora, dicen un poco más de una hora. Una hora tratando de estabilizar todo. No sé qué, nunca ha pasado. Nunca ha pasado y no pensábamos que no, ¿verdad? Ajá. Pero bueno, al fin sí, aquí estamos, gracias a Dios y gracias a ustedes, Nathan y a Pepe, que me tienen aquí y me tienen mucha paciencia y me educan a la misma vez. Muchas gracias. Pero sí, vamos a hablar de un tema muy delicado y es algo con que no se juega y no nada más se pronuncian estas cosas y se dicen tú lo tienes, tú no lo tienes, o tú sí esto, tú no. Nosotros no somos médicos en primer lugar, no somos médicos ni estamos en los zapatos de la otra persona y no sabemos el contexto ni el background ni el fondo, el trasfondo de esa persona. So hay que tener mucho cuidado y lo hacemos con mucho respeto, mucho cariño. Y para comenzar, creo que dijimos que me preguntaste de los pensamientos. Sí, de los pensamientos, ¿verdad? Que en inglés se llama suicidal ideation, que básicamente es una palabra fancy, es lo que es para decir de los pensamientos o los deseos de suicidio. Y en español creo que se llama ideación de suicidio. Y si nos ponemos a pensar, como hablamos de los pensamientos y hablamos de cuántos pensamientos corren por nuestra mente, quizás a nosotros que estamos aquí, eso nunca cruza por nuestra mente. Y a veces una persona piensa que es de un día a otro uno llega a suicidarse o a tentar a suicidarse o tomar un intento en suicidarse. Y no funciona así. Es como hablamos la otra vez, el enemigo comienza a sembrar cosas, dudas, semillas de confusión, semillas de rencor, semillas de culpabilidad, semillas de varias cosas. Y una persona comienza a alimentarse de eso y eso comienza a crecer y crea un deseo de morir. Y ese deseo de morir o para o sigue creciendo. Y es donde comienza uno a desarrollar aún más profundamente la idea de suicidio, la idea de morir, la fantasía de morir. Porque usualmente también se convierte en una fantasía de morir y eso nomás sigue escalando a diferentes áreas, pero comienza con un pensamiento. Y lo que he visto en la sociedad, Pepe, es como la violencia ha subido tanto, ya sea por los videojuegos, por la televisión, la música, incluso la música, lo gráfico que son la letra de la música. Eso yo me imagino que altera ciertas cosas, pensamientos que ni al caso. Y si una persona espiritual, una persona que ama a Dios, que busca a Dios y tiene el dominio propio de cortar esas cosas, que una persona, un joven que no teme a Dios,
se alimenta de esas líricas, de esos pensamientos, de esas imágenes en la televisión. Y como dice Adriana, que la fantasía, ¿cómo puede ser? Sí. ¿O qué puede suceder? Sí. En otro tema delicado también es, muchos jóvenes hoy en día se están cortando. Right? Es una forma que quizá no es suicidio directo, pero para muchos no se atreven a tomar ese último paso. Sí. Y se hieren. Sí. Y ellos mismos están autolesionando por el mismo deseo de morir. Sí. Pero no han tomado ese paso, si se puede decir así, de tomar su vida. Y aquí hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ok? Porque los que hemos vivido por esas cosas vemos las etapas de lo que conllevó al suicidio, ¿no? Y para los padres y todos los que no, como decían ustedes, me uno con ustedes, lo hablamos con amor, con respeto, con mucho cuidado, porque hay mucha gente que está pasando por esto, hay gente que está pasando por ese dolor, y la verdad que mi corazón está con ellos porque es duro. Pero yo pienso que ya dejando eso a un lado, pienso yo que cuando hablábamos de los jóvenes, ¿no? Que se cortan y que automáticamente hacen eso, pero no necesariamente, muchas veces se cortan, muchas veces intentan tomarse pastillas, muchas veces intentan, he oído hasta de que abren el gas, cosas así, ¿no? Y no lo intentan, y no lo logran, ¿verdad? Entonces, mucha gente... He oído yo también que dice, bueno, pues si tanto quería, ¿por qué no lo hizo? A ver, no tiene valor. Y eso es algo muy cuidadoso, algo muy importante que tenemos que tener cuidado, ¿ok? Porque yo estuve en esos zapatos y hubo cosas que yo vi, hubo cosas que yo sé que ahora comprendo, y ahora que estamos hablando de esto, tenemos mucho cuidado, que tener mucho cuidado. Cuando nosotros vemos a un joven, cuando nosotros vemos a un ser querido, a un amigo, quien sea, que está pasando por eso, tenemos que ayudarlo. Tenemos que accionar en ese momento, porque la verdad, es como cuando cuando dice tu mamá, no juegues con la lumbre porque te vas a quemar. Tarde o temprano lo logran. Tarde o temprano llega una adversidad que el enemigo pone en sus vidas y es lo que determina en ellos esa inestabilidad de emociones y eso. Y todo empieza por la mente. Todo empieza por una idea, todo empieza por un mal concepto, todo empieza por algo que influyó eso, ¿no? Y todo se juega con la mente. Y es algo que en este tiempo me atrevo a decir que se está haciendo como una norma, como se está haciendo como algo común, decir que un joven pasó por eso, o que de repente vemos que ya no lo vemos lo que es el suicidio de una manera que nos alarme, lo vemos como que ya lo hizo. Entonces esa insensibilidad de nosotros, tenemos que nosotros prender nuestras antenas y decir, ¿sabes qué? Si él está pasando por eso, lo último que yo quiero es acorralarlo para que lo haga. Hay que ayudar a la gente y hay que ayudar a todos esos jóvenes. Si su joven está pasando por eso que se corta, es algo peligrosísimo, muy peligroso, y es latente la necesidad de ayuda hacia esos jóvenes. Y yo lo veo como una epidemia, es como yo lo catalogo. Sí. Y lo hemos visto mucho, Adriana, en la juventud. Y es algo que tú directamente has tratado casi a diario con jovencitas que han tratado de dañarse ellos mismos. Y un pastor que yo respeto, que admiro, dijo una estadística que me impactó, y yo me puse a pensar que es cierto lo que dijo. Y dice que el 70% de lo que hacen nuestros hijos nosotros no sabemos. Wow. Uno piensa que andan haciendo las cosas bien. Uno les enseña cosas rectas de acuerdo a la palabra de Dios, pero el 70% nosotros no tenemos control. Malas amistades, maestros que no temen a Dios, en la calle, cuando salen, cuando están con los amigos, algo puede suceder en un instante, el 70%. Y eso
me impacta de no nomás orar, porque obviamente estamos hablando sobre un tema muy importante y espiritual también, porque Sí. si perdemos de vista que esto es espiritual, yo siempre voy a tener un punto de vista pastoral, porque mi corazón es de pastor y deseo de ayudar a la iglesia, a la gente, porque veo la necesidad de ayudar a la gente, que vean que con estas cosas no se juegan. Sí. Esto es muy serio. Yes. Esto es algo que quizá en el pasado se podía bromear de esto, pero hoy en día no se puede. Y yo me pongo a pensar, no sé si se recuerdan ustedes, hace años llevamos a la juventud a un evento allá en Tulsa, que se llama Nightmare, Pesadilla. Y era un evento que nos impactaba. Era algo profesional, que tenían escenas. Sí. Y regularmente lo tenían en el tiempo de Halloween, era cuando los jóvenes querían. Y se llenaba ese lugar, y yo creo que ya no lo tienen. Pero en ese entonces se llenaba. Y me marcó una escena entrando en ese cuarto donde era un jovencito en la banca, right? ¿Se recuerdan? Sí. Y uno entraba en ese cuarto y miraba a este joven queriendo con la pistola darse en la cabeza. Pero lo que me impactó era que atrás de este joven era una persona vestida de negra, simbolizando un demonio, queriendo influir sobre él, que se matara. Sí. Pero yo miraba el rostro del joven que no quería. Él no quería. Pero el demonio insistía insistía. Y cuando finalmente se dio en la cabeza, el enemigo estuvo feliz. Y eso me marcó, que hay mucha gente así. Sí. Que están en el borde de la decisión. Y si alguien no interviene, si alguien no viene, porque yo me pongo a pensar, la oración es vital, pero como hemos hablado, no necesitamos, Sí. no nos podemos aislar. Sí. Tenemos que estar atentos de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y Adriana, es algo que no sé si puedes tú hablar directamente de lo que está pasando hoy en el 2023. Porque eso hace 5 o 6 años que lo vimos, pero yo me imagino que eso va empeorando, yo pienso. Yes. So sí va empeorando. Hicieron una encuesta en el 2020. Y esto era cuando apenas estaba comenzando lo de la pandemia. Pero se había doblado 2 veces, ¿así se dice? Sí, Doubled. Del 2016 al 2020, los niveles de suicidio. Wow. Okay. Estadísticamente, cada 11 minutos alguien muere de suicidio. Wow. So, hay 2 diferentes cosas: el intento de suicidio y el acto de suicidio, de morir por suicidio. Y el intento de suicidio, jóvenes, adultos que intentan esto, es doble los que mueren, a los que mueren, right? They double the people that actually die of it. Y es alarmante. Sí. Eso significa que mientras nosotros estamos aquí, es una hora, son como 6 personas que han perdido su vida por el suicidio. Sí. Y nos debe alarmar. Nos debe de causar un awakening, abrir los ojos y realmente poner nuestros pies sobre la tierra y realmente ser los pies y las manos de Cristo. Porque hay gente sufriendo y hay gente muriendo sin esperanza. Y no es morir sin esperanza, pero morir con el pensar que no hay esperanza para ellos. Sí. Yeah. Sí. Y aquí es donde se pone un poco difícil, porque ya vamos a entrar en lo bíblico, en lo espiritual, en lo blanco y negro, en lo que no nos gusta, en lo que a veces peleamos. Pero lo que la Biblia enseña claramente, y sé que va a haber gente que lo va a debatir, pero la Biblia considera que el suicidio es igual al asesinato. Sí. Y el asesinato es pecado. Y ahí es donde uno empieza a justificar, y es algo muy delicado,
Sí. Muy delicado porque yo creo que hemos llegado a niveles donde la gente quiere decir, no, pues esa persona tuvo la razón. Esa persona, por ejemplo, estudiando este tema, vi que había 6 casos en la Biblia del suicidio. Y la mayoría de esos casos fueron en el Antiguo Testamento, donde, por ejemplo, el rey Saúl le dijo al que tenía a la par, mátame, porque si me atrapan va a ser peor para mí. Sí. Y el escudero no quiso. Y dice la Biblia que como no quiso el escudero, Saúl mismo se traspasó la espada y murió. Sí. Y como el escudero vio lo que sucedió, era el rey, y él sabía que ya no había esperanza, dice la Biblia que él mismo también se mató por la circunstancia. Sí. Son cosas que en la Biblia uno va viendo que, wow, ¿cómo puede ser que esta persona tomó esta decisión drástica? Sí. Y aún así la Biblia enseña que estas personas, por la desesperación, tomaron una decisión fuera de la voluntad de Dios. Yeah. Porque solo Dios tiene la última palabra de nuestras vidas. Sí. Dios es el dador de la vida. Yes. Y Él es el único que puede determinar cuando nos vamos de esta tierra. Y cuando nosotros, porque así yo lo veo, nosotros queremos tomar el papel de Dios y decir, no, yo determino cuándo me muero. Sí. Y eso es peligroso. Y obviamente tenemos libre albedrío. Y hay gente que hoy, por eso predicamos el evangelio, queremos que la gente se salve, porque Dios nos da la decisión. Sí. Y hay mucha gente que quizá Dios ha sido misericordioso, pero aún así ellos toman la última decisión. Sí. Y por eso queremos hablar de esto, porque teniendo una relación con el Señor Jesús es vital, es lo más importante. Dice la Biblia que Él nos tiene escondido en el hueco de su mano. Sí. Yes. Y hemos hablado sobre el caso de Elías, por ejemplo, que él mismo dijo, yo mejor me muero. Pero vimos que no fue así. Dios tuvo misericordia, Dios trató con él personalmente. Sí. Tuvo una relación personal con Dios. Sí. Eso hace la diferencia. Si yo tengo una relación íntima con el Señor, aunque vengan esos deseos pecaminosos de asesinato, Dios va a enviar un ángel, un cuervo, una viuda, un hermano, una hermana, alguien que me llame la atención, y Dios va a tener misericordia de mí. Yeah. Yo tengo esa certeza, esa confianza, esa convicción que si yo me cuido y busco, incluso no sé realmente el compositor de un himno que cantamos mucho, que ya tiene ya siglos que se escribió, pero escuché el testimonio de este compositor. Cuando compuso esta canción, estaba minutos antes de querer suicidarse. Sí. Y empezó a componer una canción sobre la gracia y la misericordia de Dios. Yeah. Así que Dios a veces usa esos momentos difíciles para enseñarnos una lección. Sí. Pero ¿qué cuando Dios no tiene nuestro corazón? Les pregunto a ustedes, ¿qué cuando nosotros realmente no somos de Dios? Estamos cerca de Dios, vamos a la iglesia, cargamos Biblia, conocemos de Dios, pero no conocemos el corazón de Dios. Porque una cosa es conocer de Dios. Sí. Otra cosa totalmente diferente es conocer a Dios. Sí. Y cuando nosotros no conocemos a Dios, es cuando nosotros corremos el riesgo de caer en ese pecado de asesinato. Sí. La Biblia de Judas Iscariote, que queremos hablar un poco de él, porque dice la Biblia que él anduvo con el Señor. Él anduvo por 3 años y medio ahí viendo los milagros. Fue el tesorero. Sí. El tesorero fue una persona de confianza, no cualquiera se le confía el dinero. Dice la Biblia que incluso los discípulos nunca pensaron, nunca les cruzó. Quizá es Judas Iscariote el que va a entregar al Mesías. Sí. Así que eso me dice a mí, eso me enseña a mí que tenemos que entender que hay gente alrededor que aparenta ser, pero quizá no lo son. Ya. Yeah. Y esto se dirige más a la iglesia. A la iglesia. Sí. A la iglesia, porque una persona que no conoce de Cristo, no conoce a Cristo,
pues obviamente está cegado por su pecado, ¿verdad? Y todos somos propensos, estando en iglesia, no estando en iglesia, conociendo a Cristo o no conociendo a Cristo, conociendo de Cristo y no conociendo de Cristo, todos estamos propensos al pecado. Eso significa que todos estamos propensos a tener a deseos de la muerte, ¿verdad? Sí, right, tener el deseo de morir, especialmente cuando las cosas se ponen duras. Y todos sufrimos de presiones, right? Like, de presiones, de momentos difíciles, todos. No hay nadie que se pueda escudar, nadie nos podemos escudar y decir, yo nunca paso por algo, nunca. Todos pasamos, y a veces ese flicker, un momento de desesperación, no desesperación, pero de pensar, a lo mejor no debo estar aquí. Nos ha pasado por la mente, like, es mucho, yo no puedo soportar esto, o no por X razón, la razón que sea, todos somos propensos a esto. Y conociendo a Dios, conocer el corazón de Dios, amar a Dios, siempre dice mi suegra, si sin Dios es difícil, si con Dios es difícil, imagínate una vida sin Dios. Sí. Y siempre eso siempre se me queda marcado y siempre lo repito porque es verdad. Porque por la propensidad que somos humanos frágiles, humanos imperfectos, humanos pecaminosos, humanos, que somos personas simples que a veces no sabemos, somos un poquito tontos. Y no importa la edad, porque aquí la edad no es que unos sean jóvenes, intentan más que los adultos, porque ahorita les voy a decir las estadísticas de eso. Pero estabas hablando de Judas, que caminó con Jesús, que estuvo a la par de Jesús, que sabía todo de Jesús, y aún así él murió. Sí. Y él murió sabiendo que había esperanza. Eso es lo más triste, sabiendo que hay esperanza. Incluso el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1 habla de su deseo de morir. Él dice, prefiero estar con Cristo. Yo prefiero estar con Cristo. Era un momento desesperante para él. Porque estaba en prisión. Estaba en prisión. Él quería morir. Yo prefiero morir. Prefiero. Pero vemos que él no tomó esa decisión. Que él confió. En 2 de Corintios dice, así como me libró una vez, me librará otra vez y me seguirá liberando. 3 veces dijo, me libró una vez, me libró otra vez y lo seguirá haciendo. Me libró de la muerte una vez y lo seguirá haciendo. Y eso es conocer a Cristo. Tener esa esperanza. Sí, quizás las cosas no van bien. Quizás estoy sufriendo. Sí, es verdad, es mucho. Y yo sí, a veces siento morir. Sí, tengo este deseo de morir. Tengo este deseo de ya. He escuchado a gente que dice, sabes que a veces nomás quiero salir corriendo. Es lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. Salir corriendo, ya no quiero nada, no quiero ver a nadie, no quiero hacer nada, ya, ese es another way of saying it, otra manera de decir. Pero ¿qué es lo que lo detiene a uno? La misericordia y la gracia de Cristo. Sí. Y yo pienso que es ahí el peligro, ¿no? De un corazón que está, que tiene el conocimiento de Jesús, pero no está conectado a Dios. Cristo no tiene su corazón. Y eso es algo muy importante, y no nomás importante, pero peligroso. ¿Por qué? Porque cuando Cristo no tiene nuestro corazón, alguien más lo puede tener. ¿Por qué? Porque no hay un sello que nos defina a nosotros que ese corazón es de Él, precisamente. Y ese es el problema, lo vemos con Judas. Judas no tuvo el corazón de Cristo, o sea, Cristo no tenía su corazón. Porque para él estar pensando eso era decir, ¿cómo yo voy a traicionar a Jesús? A ver, si Jesús estuviera aquí, yo creo que ni nosotros nos atreveríamos a hacer eso. Entonces,
yo pienso que eso es el principio de las cosas, que vemos que hay personas que están pasando por todo eso y nos debemos de preguntar, pues, ¿por qué? Ujú. Y la única respuesta que yo puedo hallar en esto es de que sí, o sea, ellos no conocen a Cristo. Ellos de antemano, Cristo no tiene su corazón. ¿Por qué? Porque cuando tú sabes que Cristo está contigo y tú sabes de hecho que Cristo tiene tu corazón, es muy difícil que tendrás pensamientos, claro, porque van a venir, Ujú. pero hay algo adentro de ti, que es ese amor de Cristo que sobrepasa cualquier Ujú. entendimiento, que es lo que te hace decir, ¿sabes qué? No puedo hacer esto. Yeah. No puedo tentar contra esto. ¿Por qué? Porque yo quiero verlo, la esperanza de nosotros es verlo cara a cara un día nosotros. Ujú. Entonces es peligroso a veces el ver a personas, a mí de antemano lo digo, me alarma mucho porque este tema de suicidio para mí es algo bien difícil, Ujú. bien difícil. Eh, y yo cada que puedo, cada que oro, si no sé si te has fijado en las oraciones, siempre oro, Señor, interven ahí donde hay un pensamiento de suicidio, ahí donde un pensamiento de muerte, interven para que no lo hagan. ¿Por qué? Porque duele ver a Yeah. personas que se pierdan, como decías, Nanis, con esperanza, hay esperanza y morir sabiendo que hay esperanza. Ujú. No podemos quedarnos nomás sentados, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque nosotros que conocemos que Cristo tiene nuestro corazón, Ujú. debemos encaminar a los demás. Yeah. Si estás en la iglesia, si trabajas, tienes un puesto y todo, pero eso no quiere decir que tu corazón lo tenga Cristo. Yeah. ¿Y por qué? Porque sabemos que Cristo, cuando tú le cedes tu corazón a Él transforma todo para bien, todas las cosas, y es algo que nosotros tenemos que poner atención con la gente que nos rodea y con nosotros mismos, Yeah. evaluarnos. Ok, Cristo tiene mi corazón, ok, pues si no lo tiene es darlo porque nadie estamos exentos. Ahorita todos estamos bien, tenemos conocimiento de Dios y todo eso, pero va a llegar un día en el cual vamos a estar vulnerables. Ujú. Va a llegar el día en el cual no vamos a estar acá arriba, vamos a estar acá abajo. Yeah. Y es ahí donde el enemigo, con un pensamiento, con un comentario, con cualquier cosa, se empieza a maquinar tu mente y empieza a trabajarla. Yeah. Y es cuando cometemos las cosas que vemos en la Biblia o vemos en el mundo cotidiano. Yeah. Hace poco tuvimos un servicio ahí con los jóvenes adultos y estuvo con nosotros el pastor Dagoberto Mendoza y habló sobre esto, sobre de que nuestro corazón tiene que ser de Dios. Ujú. Y habló sobre el pasaje donde Jesús dijo, Señor, Señor, no echamos fuera demonios en tu nombre y varias cosas que implicando que hacemos para Dios, pero aún así perdernos para siempre porque nuestro corazón nunca fue de Sí, Dios. sí. Y es lo que me impactó de ver que una persona pueda hacer lo malo y perderse, Ujú. y una persona puede hacer lo bueno, entre comillas buena, Ujú. y aún así perderse. Sí. Así que el corazón tiene que ver mucho, nuestra lealtad, nuestro compromiso, nuestra devoción. Y quiero leer Mateo 27, directamente el verso 3 al 5, sobre Judas. Dice, cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento, dice la Biblia. Y esta es la versión Nueva Traducción Viviente. Esa palabra de remordimiento, ahorita me quiero enfocar porque es culpabilidad. Ujú. Llegó a un momento donde él reconoció su error. Él lo vio fácil. Y dice la Biblia, así que se devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Y dice el verso 4, he pecado, declaro, porque traicioné a un hombre inocente. Mm. Se cegó. Y luego dice, ¿qué nos importa? Contestaron. Ese es tu problema. Y yo a veces, viendo este pasaje, comparo
a los sacerdotes y a los ancianos al enemigo. Que te influye, te lleva a esos momentos, a esos pensamientos oscuros de hacer cosas que uno sabe que no debería. Porque hay una categoría de gente que tristemente sí se suicida, que es por la presión de la vida, no ven escape, han tomado decisiones, ha habido quizá ese remordimiento, cosas que lamentaron, hubiera hecho esto de una manera diferente. Ustedes yo puedo testificar que yo he planeado cosas hace 5 o 10 años que todavía no lo he logrado. Que de la gente que quizá tuvo su plan, su futuro ya todo planeado, y en vez de acercarse a ese plan, ha ido empeorando, en vez de subir, va bajando, nada les va bien, han tomado decisiones que no han ayudado. Así me afiguro a Judas, que llega a este punto donde se dejó engañar, empezó a codiciar lo que no debería, está con este problema, y dice la Biblia, versos 5. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. En ese momento de desesperación, como el corazón de él nunca fue de Cristo. Dice la Biblia claramente que Jesús dijo que yo los escogí, pero uno de ustedes es el diablo, dice la Biblia. Uno de ustedes me va a traicionar. Vemos la misericordia de Jesús, que los selecciona, los elige, pero aún así les da la libertad de decidir, sabiendo que la mayoría menos uno lo iban a abandonar y uno lo iba a traicionar. Digo todo esto porque es importante ver la vida de Judas como un ejemplo de muchos que caminan hoy en día, especialmente en la iglesia. Como hemos hablado, estamos enfocándonos a los de la iglesia, a los que saben, a los que creen, a los que conocen a Cristo, a los que suponen que tienen que conocer a Cristo, porque hay un mundo que realmente donde hay gente que sí están al borde de la decisión de suicidio. Y si nosotros no les damos esa esperanza, si nosotros mismos estamos viviendo en tinieblas, ¿cómo vamos a ayudar a la gente? Dios comisionó a la iglesia para sonar la alarma, para sonar trompeta, para que ellos vean, hey, no te conviene, no te conviene ir por esa ruta. Hay una mejor manera de hacerlo. Pero vemos que Judas perdió el tiempo por 3 años y medio. Y es lo que queremos evitar, Adriana, que la gente vea estos pensamientos, que vean lo peligroso que esto es y la importancia de analizar todo y ponerlo en perspectiva y de evaluar nuestro corazón. La evaluación de nuestro corazón es sumamente importante. Y sé que dijiste de que cuando leíste, hablaste de la culpabilidad de Judas. Y voy a poner otra posición en que, porque le estamos hablando a la iglesia, ¿verdad? A la iglesia que es se supone es la sal de la tierra, ¿verdad? Son las manos y los pies de Cristo. Y a veces como creyentes, como dijiste, Pepe, igual de que pasamos por situaciones y conocemos a Cristo, amamos a Cristo, queremos seguir, es nuestro deseo. Pero el enemigo busca simplemente una puerta, una avenida. Él nomás busca una simple avenida. No sé si ustedes saben de los ratones. A mí no me gustan los ratones, pero un ratón puede entrar a una casa que tenga un hoyo pequeño como un dime, ¿verdad? Ellos, imagínense, un ratón puede caber por un hoyito así chiquito, se puede meter, y así es el enemigo. Cuando ese ratón se mete, ese ratón se va a reproducir y van a haber ratones por todos lados. ¿Y qué causó eso? Un hoyito chiquitito. Y el enemigo es astuto hasta los elegidos, hasta los que
aún creen que están parados firmes, se mete en maneras astutas. Se mete y quiere distorsionar, destruir, robar y matar el corazón y la mente. Sí. Y el problema aquí es de que cuando eso pasa, cargamos con culpabilidad. Porque yo me pongo en esos zapatos. Él dijo, le regreso todo. Se arrepintió. Sí, Él estaba arrepentido en ese momento. Le regreso todo. I don't want anything anymore. You can have it back. Y a ellos no les importó. No nos importa. ¿A mí qué? You know? Pero vemos que en ese segundito Judas sí sintió remordimiento en decir, I'm sorry, no, yo no quiero hacer esto. Y a veces igual con nuestras emociones en nuestra salud mental decimos lo mismo como creyentes. Pensamos una cosa o el enemigo entra por una avenida y nos encontramos en el mismo lugar que Judas. Y le decimos al enemigo, a nosotros, ya no quiero esto. Sí hay esperanza, ya no quiero esto. I don't want this anymore. Y el enemigo se ríe de nosotros. Sí. Y no es que se ría para burlarse, o sea, en el contexto que estoy hablando, pero a mí no me importas. Ya te tengo donde te quiera, a mí no, I don't care. Ya me diste esa avenida, I don't care. Sí. Y en vez de refugiarnos en Cristo, sentimos que le fallamos tanto con nuestro pensar, nuestras acciones, el motivo que sea. Y en nuestra mente pensamos que Él ya está muy lejos de nosotros. Ya no valemos, nosotros amamos a Dios. Porque he conocido y he leído a una pastora, escribió, ella tiene un blog y lo leo. Especialmente me ayudó mucho cuando yo estaba pasando por lo que estaba pasando. Y ella intentó suicidarse. Siendo pastora, siendo esposa de un pastor prominente. Y en sus blogs ella escribe que ella tenía mucha vergüenza. Porque ella tenía estos pensamientos y le había dicho a su esposo, tengo estos pensamientos, y él, creo que te lo mandé una vez. Y él le decía, no, vamos a orar. No, tú estás bien, vamos a orar. Y ella le decía, ok. Y dice ella que se quedaba con estos pensamientos. Y ella cuestionaba en su desesperación, Dios, yo te amo, yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Te amo, quiero vivir para ti. Pero al mismo tiempo ya no puedo. Mi mente me traiciona. Mi mente me dice otra cosa. Ayúdame. Me siento desesperada. En esa desesperación ella intentó. Su esposo la encontró, la llevó, llegaron a tiempo a salvar su vida. Ella llorando le decía, I don't know por qué estoy pasando eso. Yo amo a Dios. Yo lo amo, yo quiero vivir, soy pastora, quiero estar ahí para la congregación, quiero ayudarles, quiero hacer esto, pero no sé cómo, no puedo, y siempre trato de refugiarme en Dios y busco su guianza, pero y así las fuerzas se me acaban, no puedo. Y el esposo de ella fue sabio, y dice ella que siguió orando por ella, pero también la llevó a un médico, la llevó a que la asesoraran, la llevó a que, Y yo pienso, con esta historia, con lo de Judas, me pongo a pensar que a veces, quizás, nosotros estemos en la misma posición que él. Y él sabía que había esperanza. Él sabía que había esperanza. Y nosotros también sabemos que hay esperanza. Y en una perspectiva como cristiana, hija de Dios, guiada por el Espíritu Santo, creo que aún así es difícil. Sí. Creo que aún así, cuando la mente nos traiciona, cuando el enemigo, porque él es lo que hace. Él traiciona. Él no está aquí para ser tu friend. Él no está aquí para darte ánimo. Él no está aquí. No, está aquí para meterse. Sí. Para destruir, para robar y para matar.
Y en el momento cuando él piensa que, y tú piensas que ya estás muerto por dentro, ya lo único que falta es morir por fuera, es donde realmente necesitamos hablar. Realmente, porque como leíste, Nathan, él estaba solo. Él cuando dijo, ya no quiero esto, lo cuestiona, ok, ¿a nosotros qué? Y él fue solo y se ahorcó. Sí. No había nadie que lo ayudara. Y quizás porque él se puso en esa situación. Sí. Y a veces así somos nosotros. Y lo digo con mucho respeto, mucho temor a decir estas cosas, porque es algo muy delicado. Pero a veces nosotros nos ponemos en esas situaciones donde nos aislamos, porque es sumamente fácil para hacer eso cuando uno está pasando por momentos difíciles. Y nos aislamos al tanto donde morimos espiritualmente, porque yo creo que Judas en algún momento quiso a Dios, le caía bien, ¿verdad? Andaba con él, tenía todos los beneficios de andar con Cristo. Sí. Pero murió por dentro. Yeah. Una persona muere gradualmente por dentro. Sí. Sí. Y al último se quedó solo y se ahorcó. Yeah. Y a veces cuando estamos en ese punto es donde tenemos que hablar. Sí. Donde me pongo en la posición de Judas, es acudir a alguien que sea sabio, que ame a Dios, y decirles, yo por ejemplo, yo tuve a Nathan, yo lo tuve a él y yo le decía, a veces me daba vergüenza o temor o pensaba que me iba a juzgar y yo le decía, así me siento. Le decía no porque yo quería decirle, pero porque el Espíritu Santo me guiaba a decirle, dile, porque tú necesitas a alguien. Tú necesitas a alguien. Y Judas me da mucha lástima. Me da mucha, porque fue algo gradual. Sí. Él murió por dentro y su último escape fue morir por fuera. Y a veces nosotros nos ponemos en esa posición. Y fue un proceso, Pepe, recuerda, 3 años y medio. Right? Y como dice Nani, pienso que a un momento vio la necesidad, quizás quiso acercarse a Cristo y aprender de Él, de amarlo, igual que los demás. Pero yo veo el contraste entre a otro discípulo que dice la Biblia. Recuerden que Jesús dijo, uno de ustedes es el diablo. Right? Y en una ocasión a Pedro le dijo, apártate de mí, Satanás. Right? So, estos son 2 discípulos que Jesús mismo les llamó el diablo, Satanás. Pero vemos un contraste totalmente diferente. Uno que se ahorcó y uno que fue restaurado. Sí. Uno que quizás por la desesperación negó al Señor 3 veces, dice la Biblia. Sí. Y aún así entendió que Cristo lo amaba y que él amaba a Cristo. Sí. Porque dice la Biblia que, y esto siempre me conmueve a mí, que después de que Cristo resucitó y se reveló a varias personas y a sus discípulos, dice la Biblia que cuando Pedro se dio cuenta que Jesús estaba ahí, él salió de la barca desesperado y empezó a nadar hacia Jesús. El corazón de él. Sí. Yo me imagino a Pedro que él en sí pensó, voy a regresar a pescar. Quizás él en el momento no pensó en suicidarse, pero él pensó, voy a lo que hacía antes. Right? Sí, sí, sí. Ya no hay esperanza para mí. Ya no hay esperanza. Y él siguió su vida rutinaria y cuando vio esa oportunidad de ser restaurado, la tomó. Y fue difícil. Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que a estos? Y dice la Biblia que en ese momento hubo un pacto entre Jesús y Pedro. Algo simbólico donde el amor fue desafiado en la vida de Pedro. Donde Pedro tuvo que reconocer que es el amor de Dios, lo que hemos enfatizado, que el amor de Dios es suficiente para detenerte de hacer una decisión
de tragedia. Sí. Por eso concluyo que Judas no conoció el amor de Dios. Sí. Quería, quizá tenía deseos de conocer el amor de Dios, pero no fue algo lo suficiente profundo de realmente dejar que Dios trabajara en él. Porque aquí dice la Biblia, entonces Judas tiró las monedas, se arrepintió, salió y se ahorcó. Y dice el Evangelio según San Lucas que aún así el cuerpo, dice la historia que cuando cayó sobre una piedra y sus entrañas prácticamente llenaron lo que era el campo. Sí. Y que ese lugar fue reconocido como el lugar donde Judas se ahorcó y sus entrañas fueron desparramadas. Un evento público, un evento vergonzoso, humillante. Y aquí, en paréntesis, honestamente siento mucha compasión por los familiares que quizá han tenido un ser querido que se ha suicidado. Porque esto, quieramos o no, va para toda la vida. Es algo que no puedes escapar. Dios te puede ayudar, Dios te va a sanar, Dios te va a fortalecer, pero eso nunca te va a dejar. Sí. Va a estar ahí, no te va a controlar, pero uno sabe que ahí está, el dolor está. Sí. Por ejemplo, David dice que fue restaurado el rey David, pero hasta el día que murió, el dolor, el sufrimiento estuvo ahí enfrente de él. Su pecado lo perseguía día y noche. Y no nomás es una persona, es la familia. Toda su familia sufrió. Así que por eso es difícil hablar de esto, porque vemos la necesidad de hablar. Y si no vemos el dolor, si no vemos lo que la gente está sufriendo de ver, quizá uno mismo no tiene esos deseos. Pero hay alguien, hay alguien ahí que está teniendo estos deseos. Hay una persona que respeto y amo y no voy a decir quién es, pero y quizá es la cultura de uno. A esta persona le dijeron, no, pues me voy a matar. Y dijo, ok, si lo vas a hacer, déjame llevarte al hospital. No quiero que mueras aquí. Eso no se dice, no se puede decir. Quizás en el momento es forma de broma, no, pues está jugando o no lo va a hacer. Siempre lo dice y no lo va a hacer. Sí. Eso para mí no es sabio, no es prudente, porque hay gente hoy en día que no teme a Dios. Vamos a lo mismo, aparentan amar a Dios, temer a Dios, pero no conocemos el corazón de esa persona. Exacto. Y esa persona, si no es de Dios, esa persona puede tomar la decisión como Judas, por el remordimiento de decir, ya me cansé, salirse y ahorcarse, Pepe. Sí, porque yo pienso que la historia de Judas, a mí, lo peor que se me hace a mí no es el hecho de que es algo obviamente muy trágico, ¿no? La forma que lo hizo, se colgó y todo eso, pero el hecho de que él se haya arrepentido y decirles, hey, tengan las monedas para atrás, y el hecho que le hayan dicho, no es nuestro problema, ya lo hiciste, era lo que queríamos, eso para él fue cuando dijo, como lo que determinó para mí, yo lo que pienso, y es así el enemigo, que muchas veces nos está tirando y nosotros no nos damos cuenta de todo lo que está pasando, y llega un momento en el cual nosotros abrimos los ojos y vemos en donde estamos, en la situación que estamos, que han sido por nuestras acciones o han sido por cualquier cosa, por causa de no conocer el amor de Dios o no conocer a Cristo, y ver al enemigo riéndose de nosotros. Como cristianos, y estoy hablando ahora de los creyentes, nos debe de dar un poco de vergüenza eso. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros saber que el enemigo no está ahí para decir, oh, yo no le voy a mandar esto. El enemigo está aquí y la Biblia lo declara para matar, robar y destruir. Ese es el objetivo principal de él. ¿Por qué? Porque eso es lo que él quiere ganar. Él no quiere que nosotros lleguemos a la meta como cristianos, ¿no? Que lleguemos a ver a Cristo un día cara a cara. Esa es la verdad. Entonces, hay veces que nosotros nos quedamos en nuestra zona de confort, la mayoría de las veces. Y por eso no hablamos a nadie, porque hablar de estos temas incomoda. Hablar con una persona
acerca de todo esto incomoda. Vas a tener muchas veces que literalmente abrir tu corazón de todo y dejarle saber a esa persona, ¿sabes qué? Hay esperanza para ti, aunque él no lo vea. ¿Cómo le dices a una persona que ha muerto por dentro, como decía Dani, que hay esperanza? Para ellos no hay esperanza, porque ya está muerto. Por eso la palabra de Dios es vida. Cuando uno usa la palabra de Dios, y no por sonar religioso, pero se tiene que hablar porque hay gente muriendo. O sea, no estamos pensando que están haciendo drogas, están muriendo. Hay personas que están al borde del suicidio. Y nosotros debemos de saber que la palabra de Dios se nos da a nosotros para que nosotros hablemos a esas personas. Que no nos quedemos porque, como decía al principio, hay personas que dicen, al rato se toma 2 pastillas, que se tome todo el bote para que eso. Tienen que tener mucho cuidado y yo les urjo a todos los que están oyendo, tengan mucho cuidado, porque la mayoría de las veces sí empieza con un intento, con 2 intentos, 3 intentos, pero ¿qué cara vas a poner tú cuando sea el decisivo? ¿Qué cara vas a poner y qué es lo que qué es lo que le vas a decir tú a Dios como cristiano, como creyente? ¿Qué le vas a decir tú a Dios cuando estés ahí mismo diciéndole, ¿qué es lo que hiciste tú para que no pasara eso? Y hay veces que es inevitable. Y hay veces que no nomás es culpa de nosotros, que yo no estoy tratando de poner culpabilidad en ninguna persona, ¿verdad? Pero si uno conoce una persona, no corramos o no juguemos con eso. No juguemos con decir, ¿sabes qué? No, ahora sí hágalo. O hazlo bien, o si te cortas uno, córtate otro. Eso es totalmente malo para las personas, es peligroso. ¿Por qué? Porque automáticamente los estamos retando a que, ¿quieres tanto? O ¿sí me explico? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado, porque en estos tiempos la música influye la mente. La televisión, el celular, lo que tú quieras. Y tarde o temprano hay personas que logran hacer lo que no queremos que pase. Creo que es en el libro de Ezequiel donde habla el profeta sobre la necesidad de hablar, la necesidad de hablar el mensaje de Dios con urgencia, porque si no hablamos, la sangre de los que perecen, mueren, caen sobre nuestras manos. O sea, somos culpables si no hablamos. Somos culpables si vemos el peligro y no actuamos. Y eso es algo muy delicado, porque yo creo que todos podemos testificar que hay gente que nos rodea que amamos, que tienen signs, ¿cómo se dice en español? Tienen como señas que algo no anda bien. Se aísla mucho, no habla con nadie. Veo su página de Facebook, lo veo en las redes sociales muy deprimido, lo veo lo que está escuchando, tengo que decir algo. Porque si yo siento la necesidad de hablar, viéndolo en el lado espiritual, Dios mismo te está diciendo, hey, haz algo, dile algo. Y si no dices algo, como decías, y Dios lo libre, sucede una tragedia, eso va contigo. Y eso es doloroso, y eso tiene que movernos a actuar. Así que estamos a días para celebrar la resurrection, right? Y es un evento tan especial, para nosotros es glorioso, porque este día nosotros recordamos que hace 2000 años Jesús mismo, right, vio la necesidad de ofrecerse como el sacrificio perfecto, porque dice la Biblia que el pecado nos separa de Dios. El pecado nos hace incapaces de acercarnos a Dios, y el amor de Dios es imposible. Así que Dios vio la necesidad. Dice la Biblia que amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Y Él en Getsemaní se ofreció. Y cuando fue entregado, vimos en Mateo,
cuando Judas lo entrega y sufre por nosotros. Él sufre, Él paga el precio y muere en la cruz y lo ponen en la tumba, pero dice la Biblia que al tercer día resucitó. Y dice la Biblia que ahora, porque Él vive, todo aquel que confía en Él y pone su esperanza en Él, también vive y vivirá para siempre. Por eso para mí es importante terminar con Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, les animo a todos de estudiarlo, especialmente en este tiempo de resurrección, de estudiarlo, de orar, de pedirle a Dios que nos redarguya, que nos ayude, porque estamos hablando del corazón, de amar a Dios más. Es mi deseo de amar a Dios más en lo personal. Quiero amar a Dios más porque yo he aprendido, si yo amo más a Dios, voy a amar menos al pecado. Porque nuestra naturaleza es pecaminosa, queremos hacer lo malo, pero si yo aprendo a amar a Dios más, de amarlo más, voy a amar el pecado menos. Así que Romanos 8, el apóstol Pablo es inspirado por el Espíritu Santo y empieza el verso, por lo tanto, dice, ya no hay condenación. Ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Esa culpabilidad, remordimiento, lo que Judas no tuvo esperanza, murió sin esperanza. Pero aquellos que han puesto su confianza en Jesús, cuando tienen esos pensamientos, esos momentos difíciles, dice la Biblia que ya no hay condenación. El enemigo viene y bombardea tu mente, dice la Biblia que ya no hay condenación. Ya el enemigo no tiene, por eso hablamos la semana pasada y antepasada sobre tomar esos pensamientos cautivos, de someterlos a la voluntad de Cristo. Porque dice la Biblia que nosotros ahora somos nueva criatura, hemos nacido de nuevo. Y dice, y porque ustedes pertenecen a Él, ya no se pertenecen a uno mismo. Por eso el suicidio es asesinato. Ya nosotros ya le pertenecemos a Dios. Así que a Él le tenemos que rendir cuentas. Dice, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Eso es lo que encontramos en Jesús. Encontramos en Él, estamos libres de condenación. Y luego sigue el verso 26, porque es largo. Dice además el Espíritu Santo, porque hay momentos donde va a ser difícil. Aflicción, presiones de la vida, donde no sabemos qué decir, no sabemos qué hacer. Dice, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Esos momentos desesperantes. Dios, ¿qué quieres conmigo pues? Dios, ¿dónde estás? No te oigo. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. O sea, son cosas que uno en lo natural no entiende. Y yo honestamente en un momento yo pensé que era orar en lenguas, pero estudiándolo bien no es eso. Es más en nuestro interior, cosas que nosotros no escuchamos, cosas que no entendemos, pero como el Espíritu de Dios está en nosotros, dice la Biblia, verso 28, y sabemos que verso 27, y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Por eso es importante que nuestro corazón sea de Dios, porque en esos momentos donde ya no podemos más, ya estamos cansados de pelear, estamos cansados de caminar, estamos cansados de creer en Dios, dice la Biblia, en esos momentos, como no somos cualquier cosa, somos de Dios, Él se encarga. Y Él nos carga. Y Él nos toma de la mano y Él nos sustenta y Él nos ayuda. Ese es el Dios que servimos. Y sabemos, dice verso 28, que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Es lo que Dios hace por nosotros. Es lo que Dios quiere seguir haciendo en nuestras vidas, que sepamos que somos diferentes. Ya no hay condenación, no hay cosa que nos detenga. Aún en esos momentos confusos, con esos pensamientos
de muerte, tenemos que siempre ir a la palabra, como dices, Pepe, que es vida. Es vida para nosotros que hemos aceptado a Jesús, que hemos nacido de nuevo, y nosotros compartir este mensaje con los demás. Sí. Porque hay gente que quizá no saben qué hacer, están desesperados. He visto que hay personas que sí, en verdad, no saben qué hacer. Los mira en su rostro, lo miramos en su rostro que no, aunque uno les quiera decir, no captan. Uh-huh. Porque este es tema espiritual, esas cosas que son espirituales. Así que cuando nosotros recibimos esto, tenemos que cultivarlo y llegar a la conclusión. Y después de que lea esto, quiero que opinen, porque aquí es donde me inspira a amar a Dios más y de saber que Dios tiene todo bajo control. Y lo dice, Pablo dice, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Yes. Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros? ¿A quiénes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Wow. Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros. Y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Y luego dice, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? El apóstol Pablo, por eso me impacta, me inspira este capítulo, porque veo que el apóstol Pablo, él mismo se anima. Sí. ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria, o en peligro, o bajo amenaza de muerte? Dice el verso 36, como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Y luego dice, claro que no, verso 37, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Sí. Y estoy convencido, verso 38, estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Wow. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Right? Esto para mí es oro. Uh-huh. Los teólogos que han estudiado esto se maravillan de ver las palabras de un hombre que él mismo sufrió. Él mismo padeció muchos sufrimientos. Él tuvo toda la razón de decir, ya me rindo, Señor, ya me rindo, ya no quiero vivir, ya no quiero seguir más. Y tú lo mencionaste en Filipenses, él dijo, yo ya no quiero seguir, pero por amor a ustedes, la iglesia, por el beneficio de ustedes, yo veo la necesidad de quedarme vivo. Uh-huh. ¿Quién dice eso? Él vio la necesidad. Quizá yo en mi persona estoy sufriendo demasiado, ya no aguanto más, ya mejor Dios llévame. Uh-huh. Pero él vio la necesidad de otros. Y él dijo, por amor a ustedes. Porque dice la Biblia en 1 de Juan, no podemos amar a Dios sin amar a los demás. Right? El amor de Dios nos impulsa a amar a los demás. Y Pablo, él entendió el amor de Dios y amó tanto a Dios que eso lo llevó a amar. Exacto. A amar a la gente. Y él dijo, yo me quiero ir con el Señor porque para mí es mejor, pero por ustedes. Yo me pongo a pensar de una madre que quizás tiene ese deseo. Dice, yo ya no quiero, pero por amor a ti, hijo, uh-huh. hija, el esposo, la familia, la iglesia, voy a seguir. Un joven que dice, no, pues ya no tengo esperanza, pero recuerda, hay gente que te rodea. Hay gente que te ama, hay gente que va a sufrir si cometes este pecado, esta decisión de asesinato. Uh-huh. Gente va a sufrir. Por eso Romanos capítulo 8 nos tiene que bendecir a todos.
el Romans chapter 8, Romanos capítulo 8 me conmueve. Siempre, siempre, siempre que cuando daba clase con las girls, siempre les leía esto al último porque me conmueve. Cada vez, lo puedo leer ahorita y ahorita lo leo otra vez y me va a conmover. De igual manera, me ministra de diferentes maneras porque uno no puede entender eso. Uno quiere captar todo eso y lo ve y es como overwhelming. Es mucho para entender. Sí. Simple, pero mucho para entender. Y hay un quote, no sé cómo se dice. Una cita. No sé si es una cita. I don't even know if it's a quote. I mean, it is a quote. Someone said it. Pero dice, tú serás la única Biblia que algunos pueden leer. You're the only Bible that some people will ever read. No sé quién lo dijo. I don't know. Pero you are the only Bible. Tú eres la única Biblia que la gente va a leer. Que alguna gente va a leer. Some people will read. Y cuando yo vi eso, I'm like, oh yeah, that's cool. Y en mi profesión, en lo que hago, siempre tengo eso, Romanos 8 en claro. Y esta cita en mi mente. Porque quizás yo lo hago secularmente, ¿verdad? No es una iglesia o algo religioso. Pero siempre, aunque no pueda mencionar a Cristo, mi deseo es que por lo menos ellos puedan leer y ver a Cristo. Sí. Y haciendo eso, uno da esperanza. Sí. Somos portadores de su gloria. Lo acabas de leer. Somos portadores de esperanza. Donde quiera que vayamos, estemos en lo secular o en nuestras iglesias, como sea. Pero tener eso bien en claro, que el amor cubre multitud de pecados. De pecados. Sí. El amor cubre, no nuestro amor. El amor de Dios a través de nosotros cubre multitudes de pecados. Sí. Y me fascina Romanos capítulo 8. Porque cuando uno se siente desmayar, uno se siente que no puede, uno quizás está en la posición donde quizás ellos no son los que están teniendo estas ideaciones. Quizás ellos están trabajando con alguien en su trabajo o con sus hijos o con su esposo o con un ser querido o con un amigo que está pasando por estas cosas. Uno se puede agarrar de eso y decir, no hay nada, nothing can separate you from the love of God. Nada te puede separar del amor de Dios, nada. Y hay esperanza en Cristo. There is hope in Jesus. Y como madre, me pongo como esposa, como hija, como hermana, como amiga. Y mi corazón se duele, así se dice. It hurts. Por gente que está sufriendo. Por gente que está en las dos posiciones de tener esas ideaciones y las personas que están alrededor de esas personas. Y con este programa y cómo vamos a concluir es dando esperanza. Que hay esperanza en Cristo. Que quizás las cosas van de mal en peor. Quizás uno ya se decidió en quitarse la vida. ¿Okay? Quizá carga uno con esa culpabilidad como Judas. Que uno quisiera regresar el tiempo y hacer las cosas diferentes, pero no se puede. No se puede. Pero hay esperanza en Cristo. There's hope in Jesus. Y siempre mientras uno esté con vida, uno pueda respirar, cada minuto que pasa es una oportunidad de acercarse a Cristo. Cada minuto que pasa es una oportunidad que Dios nos da de vivir en propósito. Queramos vivir o no queramos vivir.
siempre la única respuesta va a ser Cristo. No podemos hablar de algo más, no podemos decir algo más. Se oye un poco religioso en Christianese, lo que uno quiera decirle, pero al fin y al cabo, nadie nos conoce, nadie nos ama como Cristo. Sí. Nadie nunca podrá hacerlo. Amén. And I don't know. Ese capítulo que leíste, para mí es una certeza, es una esperanza que Dios nos da, ¿no? Me quiero dirigir un poquito a esa gente, ¿no? Que está pasando también por cosas que a lo mejor dicen, ya no hay esperanza para mí, ya tomé yo la decisión o cosas así. Dale la oportunidad a Dios, nada más la oportunidad, no ores, nada más dile al Señor, aquí estoy, si tú quieres algo conmigo, aquí estoy, porque Dios es bueno y Él no quiere que perezcamos. Esa es la esperanza de nosotros, de que saben que Dios los ama, y por aquellas personas también que han pasado por eso. Es algo, es difícil, escuchar algo, porque a lo mejor no llenaría ese consuelo hacia las personas y todo, porque a lo mejor su ser querido, lo que sea, no está, o no lo pueden regresar. Pero yo pienso que en eso, en ese capítulo, uno se tiene que agarrar y saber de que ahora la responsabilidad de aquí es uno. Ahora la responsabilidad es uno de seguir adelante, de pasó algo, pero decir, ¿sabes qué? No voy a dejar que pase a otra persona. Tomar esto muy en serio para que personas puedan ser libres y no sean engañadas por el enemigo, porque estamos viendo esto muy latente y mi corazón está con ellos, con todas las personas que han pasado por esto y por los que están pasando. Jovencita, no es tarde. Hay esperanza en Cristo. Cristo te ama como no tienes idea. A lo mejor el enemigo te ha metido un pensamiento en el cual dices, ya no hay esperanza para mí, estoy muerta, ya no quiero vivir. Dale la oportunidad a Dios. Busca ayuda. Busca a alguien que pueda ayudarte. Acércate a una iglesia. No permitas, dale nomás la oportunidad a Dios. Antes de que hagas eso, tomaste la decisión, pero primero dale la oportunidad a Dios, para que Dios sepas lo que estamos hablando, de lo que estamos leyendo, lo que leíste, Nathan, para que tú veas cuál bueno y hermoso es servir a Dios, servir a Cristo, enamorarse de Él. Yo estoy seguro que para muchos va a ser de gran bendición eso, y más que nada, pues, para los que somos creyentes y para los que estamos aquí, no nos callemos. Oremos. Busquemos ese medio para nosotros poder arrebatar esas personas, porque esto se está viviendo y es algo que nosotros como iglesia no podemos quedarnos con las manos cruzadas. Y hace años, para concluir, ustedes saben, murió un actor muy famoso, comediante, Robin Williams, ¿right? Una persona que hizo reír a mucha gente. Yo hasta la fecha todavía miro películas de él que hasta la fecha lo hacen reír. Uno lo puede ver 10, 15, 20 veces y todavía uno se ríe. Y lo que me impactó, yo creo que impactó al mundo entero cuando él se suicidó. Nunca se lo imaginaron. Nunca pensaron, pues, esta persona tiene señales de que quizá una persona alegre, una persona que presumía amar la vida. Pero lo que marcó a la gente fue lo que dejó una carta que él escribió, los detalles, el por qué. Y eso me dice a mí que quizás uno se esté riendo por afuera, pero está llorando por adentro. Y lo que necesitan es que la gente tome el tiempo de escuchar. Que se preocupe lo suficiente de acercarse, de, como dices, Adriana,
ser Cristo a esa persona. Quizás abriéndole la Biblia nunca va a comprender. Yeah. Esa persona quizás rechace la iglesia, rechace el cristianismo, pero si esa persona es Cristo, esa persona va a decir, hay algo diferente. Tú tienes algo que necesito, ayúdame. Yeah. Esa confianza Dios nos la da cuando somos capaces de tomar ese paso de fe y decir, Dios, úsame. Aún en mi dolor, aún en mis trabas, aflicciones, quiero ser un apoyo. Quiero amar a la gente, quiero, volviendo a Pablo, él sufrió, pero aún así él se enfocó en ayudar a otros que estaban sufriendo. Sí. Y así mi deseo es que la iglesia cambie de parecer sobre el tema de la salud mental. Y veamos esto del lado práctico, profesional, espiritual y bíblico. Yeah. Que podamos nosotros ser una persona sabio de ver que esto es algo que Dios nos ha presentado y es tiempo de hacer algo. Es tiempo de reaccionar, de hablar, de ayudar a la gente y dejar que el Espíritu Santo nos ministre primeramente, como hemos visto en Romanos 8 y hemos visto a través del mes que el Espíritu Santo es el consejero. Sí. Es el que nos conoce de adentro para afuera. Y cuando nosotros cultivamos una relación con Dios, cultivamos una relación con el Espíritu Santo, que es una persona, nos conoce. Sí. Tiene sentimientos, uno puede herir al Espíritu Santo, uno puede entristecer al Espíritu Santo. Así que yo creo que en estos tiempos tenemos que amar a Dios más. Y buscar la manera de conocerlo más para que podamos nosotros entenderlo más, entenderlo en su sufrimiento, regresando a la resurrección, los días antes de la resurrección, de ver la necesidad, de ver cómo Él sufrió en la cruz. El apóstol Pablo dijo, yo me enfoco en una cosa, y es de predicar a Cristo y a aquel crucificado. Él crucificado. El poder está en la cruz. El poder está no en el madero, pero el que murió sobre el madero. Sí. El que pagó el precio que yo tuve que pagar. Es lo que apasionaba a Pablo. Es lo que apasionaba a todos los que han sido dispuestos de sufrir por Cristo. De decir, aunque me duela, aunque tenga deseos, yo voy a seguir adelante. Dios, ayúdame. Cuídame de mí mismo. Yo siempre le digo, Dios, cuídame de mí mismo. Porque yo soy capaz de lo peor, Señor. Ten misericordia de mí. No permitas que tome una decisión que me va a afectar a mí y a mi familia. Así que tenemos que concluir. Les agradezco. Ese ha sido un tema difícil, pero yo siento que Dios está hablando, está tratando con la gente. Y les agradezco honestamente por tomar este mes de hablar sobre la salud mental, Adriana. Thank you. Se venció el contrato, así que vamos a tener que ver no qué sé, vamos a ver si regresa. Pero no sé si me dejas hacer algún comercial, no comercial, pero decir algo. Ya, pues ya estás hablando. Okay. Como estamos hablando de la salud mental y es mi última vez aquí, creo. Well. A ver, si me invitan otra vez. Quiero dejarles saber de que hay una línea de crisis, es 988. Usted 988. Si usted vive en los Estados Unidos, usted puede mandar texto o hablar a este número y alguien va a estar en la otra línea listos para ayudarles. Si necesitan consejería, o están a borde de tomar una decisión, o usted conoce a alguien que está a borde de tomar una decisión, usted puede mandar un texto al 988 o hablar simplemente en su teléfono al 988 y alguien estará allí para ayudarles. Obviamente es secular, no es algo de religión, es secular, pero ellos tienen consejeros, es una línea de crisis que les puede ayudar. De igual manera, si usted necesita oración, si usted no está conectado a una iglesia, conéctese en su ciudad donde usted esté.
pero si usted necesita oración, algún recurso o algo, mándenos o mándeles mensajes a Pepe y a Nathan, a Plática Juvenil. Déjenlos en los comentarios de YouTube, en Facebook o Instagram. Y sé que ellos están listos para poder ofrecer recursos y más que nada orar por usted. Lo que amo de Plática Juvenil es de que el deseo de Plática Juvenil es literalmente ser un apoyo, de reflejar a Cristo, de que uno se sienta a gusto y se sienta, no a gusto, sino que sepan que confiados. Que tengan la confianza de que alguien sabe, alguien está al tanto de lo que está pasando en el mundo. Quizá no todo, pero de cosas prácticas, de cosas que uno está sufriendo, ya sea joven, adulto, niño, están al tanto. Plática Juvenil y quieren ser de bendición, quieren ser ese apoyo. Si usted necesita oración, si usted necesita algún recurso de no sabe a dónde ir o referencias así, mande un mensaje y sé que Plática Juvenil le responderá y orará por usted. No se cohiba. Nathan ni Pepe muerden. Ya he estado aquí 4 veces y no me han mordido. A veces me dan ganas, pero no. Hopefully they edit that. Pero siéntanse en confianza. Aquí estamos. Si me pasan a mí los mensajes también, oraré por usted también. Pero muchas gracias, Nathan. Muchas gracias, Pepe. Gracias por dejarme estar aquí, sentarme con grandes en la fe. Gracias por dejarme sentarme aquí con ustedes, platicar con ustedes y impartir algunas cosas con ustedes. Thank you so much. Thank you. ¿Y a ti, Pepe? No, pues una bendición como siempre. Para mí es una bendición esto. Temas que a uno mismo lo bendicen y temas difíciles también de hablar, pero es algo que se tiene que hablar y sobre todo porque ese es el objetivo, ¿no? De ser apoyo para los demás, de ser un apoyo para todas las personas. Y como decía Nanis, aquí estamos para apoyarnos y aquí aquí está su servidor, lo que uno pueda hacer, aquí estamos. Y quiero agradecerte porque a los que no saben, miren las manos de Pepe, están libres ahorita porque antes manejaba desde atrás, los controles, acá de este lado. Pero ahora tenemos el privilegio de tener a nuestro hijo, Nan y yo, de nuestro hijo mayor en los controles ahorita, atrás, moviendo las cámaras, la imagen, el audio, todo. Tiene que 10 años, ¿right? 10 años. Yes. Cumple 11 en abril, así que eso para mí me bendice. Sí, una bendición. Que él se ha involucrado también y te agradezco, Pepe, porque sé que le has enseñado, lo has ayudado. Es una bendición. Ya me sobrepasó. Él ya me ve todo y todo. Así que, Nefi, thank you so much for everything that you've done, Nefi. Thank you. Thank you, Nefi. Thank you. Y agradezco a todos por estar ahí pendientes. Sé que nos fuimos un poco largo esta vez, pero sé que fue necesario para hablar sobre este tema muy delicado, muy importante. Así que, por favor, háganme un favor, compartan este video con alguien que usted conoce, un ser querido, un familiar, alguien que usted ama. Mándeles este video. Sé que Dios va a usarlo para bendecir sus vidas, para por lo menos hablar de este tema tan delicado. Suscríbase a nuestro canal de YouTube si no lo ha hecho. Síganos en las redes sociales y como dijo mi esposa, ahí en los comentarios, ya sea en YouTube o en Facebook, Instagram, usted puede ahí hacer comentarios, puede preguntarnos. Quizá usted necesita oración. Ustedes pueden tener la confianza de saber que nosotros estamos pendientes, viendo lo que ustedes necesitan y queremos bendecir el hogar, queremos bendecir sus vidas. Es Plática Juvenil, pero el fin es de bendecir al hogar. Así que Dios los bendiga y nos vemos esta próxima semana con otra Plática Juvenil.